Si hablamos del terrorismo en el Perú, hablamos de una época de mucho sufrimiento, tristeza y dolor en el país. Innumerables atentados, ejecuciones y mucha sangre inocente derramada por absurdas ideologías comunistas contra el orden democrático en el Perú. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que suba un nuevo video. En esta ocasión conoceremos el caso de David Armando Bayón Vera, quien fue un conocido ingeniero de minas y empresario minero, natural del departamento de Apurímac, el cual desarrolló un importante liderazgo en el sector minero nacional. Su más renombrado aporte lo realizaría desde el puesto de presidente del Banco Minero del Perú, cuando en 1976 creó la aceptación minera, mecanismo por el cual se otorgaba préstamos en condiciones ventajosas a favor de los pequeños y medianos mineros declarados en crisis, motivo por el cual fue muy querido por mucha gente. La tarde del 11 de septiembre de 1992, aproximadamente a las 14:15 horas, en circunstancias en que el ingeniero se desplazaba en su camioneta por la avenida Tomás Marzano, en el distrito de Surquillo, en la ciudad de Lima, con dirección hacia su centro de labores, fue interceptado violentamente por miembros del grupo terrorista denominado MRTA. Los subversivos llegaron a bordo de una ambulancia, la misma que era conducida por Rafael Salgado Castilla, alias Negro Bruno, encargado del secuestro, y que, de manera intempestiva, cerraron el paso del empresario, mientras que dos falsos patrulleros bloquearon la parte posterior del vehículo. Estos estaban disfrazados de policías. En ese momento, se bajaron Sergio Morillo Rojas, alias David, quien disparó directamente contra la camioneta, y Gregorio Cuba Vegas, alias Arturo, quien para amedrentar al ingeniero, golpeó violentamente con una comba la luna lateral izquierda de su vehículo. Como personal de contención se encontraban Julián Ernesto Cuba Vega, hermano de Gregorio Cuba Vega, y Rafael Salgado Castilla. Los subversivos sacaron violentamente de su vehículo al empresario, lo introdujeron a la ambulancia y emprendieron la fuga hacia el distrito de San Borja, no sin antes realizar varios disparos al aire con la finalidad de generar zozobra entre la gente que se encontraba en el lugar. Los secuestradores condujeron por varios minutos con la finalidad de despistar a las posibles fuerzas del orden que pudieran haberlo seguido, llegando a una casa en el distrito de Santa Anita, donde el ingeniero fue internado en una de las cárceles del pueblo. Estas cárceles fueron espacios usados por las organizaciones terroristas para recluir a las personas que secuestraban con el fin de pedir un rescate monetario a cambio de su liberación o para recluir a aquellas personas que se negaban a pagar el impuesto revolucionario. Además, para inducir al pago del rescate, enviaban fotos y videos de los secuestrados, estando estos desnudos y demacrados por el hambre y la tortura. Este tipo de acciones formaron parte de los secuestros sistemáticos que la organización subversiva realizaba en diferentes puntos del país contra empresarios, los mismos que tenían por finalidad obtener fondos económicos a través de las elevadas sumas de rescate. Al paso de los minutos, los emerretistas se comunicaron telefónicamente con los familiares de Bayón, exigiéndoles una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. Al tener conocimiento del suceso, la policía, mediante un trabajo de inteligencia, puso en marcha el operativo Alacrán 1, con la finalidad de dar con el paradero del ingeniero secuestrado y, así, lograr su liberación. Pero los familiares de Bayón, al enterarse de eso, se rehusaron a tener contacto con la policía durante todo el tiempo en el que el ingeniero estuvo secuestrado, esto con el fin de no entorpecer las tratativas con los subversivos para su rescate. Durante todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, Bayón fue torturado cruelmente de diferentes formas, así como ser sometido a la privación de alimentos. Con el pasar de los días, y luego de unos largos 5 meses de negociaciones, el 24 de febrero de 1993, estas
Tristemente fracasaron. Los emerretistas, al no obtener el dinero solicitado del rescate, sin ningún remordimiento, ejecutaron a sangre fría a Bayón, de 2 disparos en la cabeza. Luego de su macabro accionar, el cuerpo del ingeniero fue llevado dentro de un auto marrón y abandonaron el cadáver en una calle de la urbanización Pando del distrito de San Miguel. El ejecutor de este terrible acto fue Rafael Salgado, bajo las órdenes de Jaime Castillo Petrucci. De acuerdo con la información periodística, inicialmente no se pudo reconocer el cadáver encontrado, pues, de acuerdo a la información del personal policial que se encontraba patrullando ese día en horas de la madrugada, estos indicaron que el cadáver era el de un hombre con la barba crecida y sumamente delgado, cuyo peso corporal se estimó en ese momento en unos 40 kilos. Debido al estado del cadáver y al no poseer documentos de identificación, el cuerpo de David Bayón Vera no fue reconocido y fue registrado como un NN e internado en la morgue central de Lima. Sin embargo, después de varios días de búsqueda, fue posteriormente reconocido por sus familiares y sus restos fueron sometidos a los exámenes correspondientes con la finalidad de determinar la causa de su muerte. De acuerdo a la necropsia practicada, la muerte de Bayón Vera, las condiciones del hallazgo del cadáver de la víctima y los citados exámenes médicos legales permitieron afirmar que el empresario fue sometido a condiciones de privación de alimentos y maltrato físico durante su cautiverio y que finalmente fue ejecutado mediante 2 disparos en el cráneo por sus secuestradores, quienes finalmente abandonaron su cadáver en plena vía pública. Con este execrable hecho, el Perú perdió a uno de los principales promotores de inversiones mineras nacionales y extranjeras. Su trágica desaparición no solo enlutó a sus familiares, sino a toda la familia minera y a toda una nación. Aproximadamente a las 8:30 horas del 9 de julio de 1993, el empresario Raúl Iraoka Torres, hijo del fundador de la empresa Iraoka, Carlos Chilloteru Iraoka, mientras se desplazaba en su vehículo por la calle 7 de la urbanización Corpac, en el distrito de San Isidro, fue interceptado violentamente por una camioneta conducida por el subversivo Juan Carlos Caballero Velázquez, alias Miguel, perteneciente a la organización terrorista MRTA. Después de colisionar de manera frontal contra el vehículo de Iraoka Torres, los subversivos Gregorio Cuba Vega, alias Arturo, y Edison Loaiza Alférez, alias Alfredo, bajaron de la camioneta gritando de forma violenta y realizando disparos al aire, con armas de corto y largo alcance. A consecuencia de la ráfaga de disparos, el empresario fue herido de gravedad, siendo alcanzado por la esquirla de un proyectil en la parte alta de la espalda, mientras que su chofer, identificado como Miguel Sandoval Cajusol, no corrió con la misma suerte, ya que fue alcanzado por los proyectiles, muriendo en el acto. Posteriormente, otro vehículo colisionó fuertemente por la parte posterior al vehículo que brindaba protección al automóvil del empresario. 2 subversivos identificados como Gerardo Chuse Quispe, alias Jimmy, Milagros Chávez González, alias Katy, redujeron a todos los miembros de seguridad y los obligaron a tenderse boca abajo sobre el pavimento. Seguidamente, estos subversivos y de manera violenta hicieron subir a la fuerza al empresario en la parte posterior del vehículo de la camioneta, que era conducida por Juan Jesús Almidón Garay, quien se desempeñaba como contención o unidad de fuga, huyendo rápidamente con dirección a la urbanización Salamanca, en el distrito de Ate, en Lima. En el trayecto y antes de llegar al destino final, cambiaron de vehículo e introdujeron al secuestrado en la parte posterior del automóvil, que era conducido por Jaime Castillo Petrucci, quien lo llevó con dirección al inmueble ubicado en la urbanización Santa Patricia, en el distrito de La Molina. De acuerdo con el testimonio del empresario, este contó que durante todo el trayecto y con la rapidez que conducían, poco a poco fue sintiendo un fuerte dolor en la espalda, haciéndole saber de esto a las personas que estaban en el vehículo, mientras estos se comunicaban con radios con otros subversivos que se encontraban en el lugar donde iba a ser llevado, con el siguiente mensaje: el dólar está agujereado. Al llegar al domicilio,
ya la estaban esperando un médico, una enfermera e implementos médicos para la intervención que le iban a realizar. Cabe resaltar que Iraoka Torres logró identificar a Luis Astorga Valdés como el subversivo que le apuntaba con un arma directamente a la cabeza durante todo el trayecto hasta el inmueble antes mencionado. El empresario permaneció secuestrado en 3 diferentes puntos. El primer inmueble está ubicado en la calle Asunción 219 de la urbanización Santa Patricia, en el distrito de La Molina. Pero antes de ingresar al mismo, los subversivos, para evitar cualquier reconocimiento de la víctima, le cubrieron los ojos con una venda y le ataron las manos. En el lugar, fue cubierto con una frazada y depositado en una camilla dentro de un closet ubicado en el segundo piso de la vivienda. El inmueble era ocupado por una pareja, Lautaro Mellano Saavedra y María Concepción Pincheira Sáez, ambos de nacionalidad chilena. En este lugar, los subversivos siempre se encontraban encapuchados, pero dado el constante contacto con ellos, el empresario logró escuchar en diferentes conversaciones entre los captores y llegó a establecer que Fortunata Leiva Quispe, alias Vicky, era quien cumplía las labores de empleada del hogar y era la que le brindaba los alimentos diariamente, mientras que Luis Astorga Valdés cumplía las labores de seguridad. Durante todo su encierro, no recibió ninguna clase de maltratos físicos, pero sí diferentes maltratos psicológicos, puesto que los subversivos le hacían escuchar el rastrillaje de las armas muy cerca de él, así como el uso de un teaser de alto voltaje, con la finalidad de ser usado directamente en el cuerpo del empresario en cualquier momento del día, así como en las madrugadas, lo que le causaba un fuerte trastorno psicológico. Durante todo su cautiverio, era atendido por un médico y una enfermera. A pesar de su estado de salud, siempre tenía un subversivo a su lado día y noche, apuntándolo con un arma de fuego, esperando la orden que daría fin a su vida en caso no se lograra concretar la obtención del dinero por el rescate. Asimismo, era obligado a grabar varios mensajes a su familia en cintas magnetofónicas en los cuales indicaba que se encontraba bien de salud, con la finalidad de que fueran usados en las negociaciones del rescate, haciendo saber que aún se encontraba bien, aun si éste ya hubiera estado sin vida. Aproximadamente a las 10 de la noche del día 23 de septiembre, Iraoka Torres fue inmediatamente trasladado a otro inmueble, donde nuevamente fue envuelto en una frazada y conducido al segundo piso, donde permaneció en una habitación más grande. Este segundo inmueble estaba ubicado en la urbanización Aurora, en Surquillo, y fue tomado como una medida extrema de urgencia, ya que, por conocimiento, algunos integrantes del MRTA sabían que estaban siendo vigilados por personal de la DINCOTE. Como lo refiere el propio Iraoka, en este lugar solo permaneció 2 días y fue custodiado también por Luis Astorga Valdés y Fortunata Leiva, la misma que le proporcionaba sus alimentos. El día 24 de septiembre de 1993, Raúl Iraoka Torres fue nuevamente trasladado a otro inmueble ubicado en la calle Besalio, en el distrito de San Borja. En este lugar se encontraban como inquilinos Eber Oliva Segarra y Mirka de la Piedra Oliva, quien hacía las veces de sobrina del primero, y como custodios los anteriormente mencionados Lautaro Mellado Saavedra y María Concepción Pincheira Sáez. El empresario indicó que en este último lugar ya no recibió malos tratos, porque los subversivos se encontraban preocupados y concentrados en la seguridad del inmueble, por la vigilancia que ya les estaban realizando personal policial. Al tener conocimiento de este hecho y otros secuestros que el MRTA venía realizando sistemáticamente en Lima, la Policía Nacional puso en marcha nuevamente el plan operativo denominado Alacrán 1. El 14 de octubre de 1993, luego de un arduo trabajo de inteligencia, la policía logró capturar en horas de la tarde a Lautaro Mellado Saavedra y Luis Astorga Valdés, mientras se encontraban comprando en una tienda a la altura de la cuadra 22 de la calle Las Magnolias en San Isidro. Y al caer la noche aproximadamente a las 8 de la noche, personal de la DINCOTE con varios agentes policiales irrumpieron en este último inmueble con la finalidad de ubicar a Raúl Iraoka en alguna de las habitaciones. Pero el empresario, al escuchar de que se trataban de policías, comenzó a gritar desesperadamente su nombre e indicar que se encontraba en una habitación en el segundo piso. Desconociendo que María Pincheira Sáez lo estaba apuntando en todo momento,
en la cabeza con un revólver. Después de un corto intercambio de palabras y amenazas entre la policía y María, fue Lautaro Mellado quien conminó a su conviviente a que se rinda, pues ya estaba todo consumado, logrando así rescatar al empresario con vida. Asimismo, durante las primeras horas del 15 de octubre, la Policía Nacional intervino también en los otros inmuebles donde habían estado privados de su libertad Raúl Iraoka Torres, logrando capturar a varios miembros de la organización, siendo Fortunata Leiva Quispe, Jaime Sebastián Castillo Petrucci, Eber Celso Oliva Celada, ambos de nacionalidad chilena. Actualmente, podemos decir que el terrorismo no ha sido derrotado por completo en el país, pero con esto podemos dejar en claro, no estamos muy alejados de repetir estas historias de dolor, sicariatos, extorsiones y terror en diferentes puntos del país, y ya no ejecutada por estas organizaciones subversivas, sino por bandas criminales que adoptaron una forma de crear miedo entre la población peruana, mediante atentados a los bienes públicos y privados y contra la vida de las personas, con la finalidad de obtener bienes económicos, a costa de la sangre derramada por peruanos inocentes, trabajadores, quienes solo buscaban crecer en un país golpeado por la violencia. Espero que este video haya sido de tu agrado y muchas gracias por tu preferencia. Nos vemos en una siguiente emisión de Sucesos Icónicos.